referirme a este libro, Ojo por Ojo, que aparentemente se ha convertido en la prueba que todos estaban esperando. ¿Cómo así un libro, que es un testimonio más, se convierte en una prueba que hace decir que aquí está lo que se necesitaba contra Fujimori? Es decir, todo lo que se hizo durante los últimos años no sirve para nada y aquí vino el señor Jara a decirnos cuál era el camino. No, sí, yo creo que ahí han habido ciertas expresiones inadecuadas, ¿no? De algunas personas que efectivamente yo coincido con usted, Guido, han salido a señalar que ya tenemos la prueba. Las pruebas y los indicios razonables los hemos tenido. Si no, pues me pregunto yo, por amor a Dios, ¿cómo pedimos la extradición? ¿En base a qué? O sea, ¿han habido elementos probatorios? Sí. Las investigaciones que detallan en el libro son importantes, sí, y son importantes por dos temas. Yo he sido muy puntual y eso lo vengo señalando desde que el libro apareció, porque tienden a reforzar las tesis y las pruebas que ya obran en autos. Recordará usted que a raíz de este libro, incluso Martín Rivas y el mismo Pichilingüe han salido a decir que el grupo Colina no existió. Eso es mentira, pues. Y es mentira, eso está porque en el expediente existen documentos que fueron incautados por la Fiscalía y el Juzgado del Comando General del Ejército, del Ministerio de Defensa, en los que se hace referencia expresa al destacamento Colina, con funciones, integrantes, hasta órdenes para avituallamiento, aprovisionamiento, material logístico. Entonces está probado pues que el grupo existía, cuáles fueron las funciones que le dio el gobierno de ese entonces a este grupo dentro de la política de lucha antisubversión. El libro, pero sobre todo la entrevista a Martín Rivas y los demás documentos que se acompañan, algunos de los cuales efectivamente no existían en autos, tienden a corroborar esto, porque la declaración de Martín Rivas, que él y Pichilingüe tratan de desvirtuar, tiene valor de documento, no de declaración, sino es un documento. Todo aquello que contiene un video es un documento, y este documento tendrá que ser evaluado en su momento por jueces y fiscales. Que nosotros vamos a pedir que también se acompañe al proceso de extradición que decide en Japón, es cierto, porque es importante tener en cuenta que esta declaración fue prestada en la clandestinidad de manera libre y voluntaria. Y sabiendo Martín Rivas y Pichilingüe además que esta iba a ser publicitada porque estaban declarando ante un periodista. Y usted ha dicho además que esta denuncia contra la pareja, la novia o como quiera llamársele de Fujimori en Japón puede tener repercusiones en la investigación. ¿Cómo así la evasión fiscal que puede haber cometido la señorita, en fin, Tomo me parece, tiene alguna repercusión en la investigación contra Fujimori? Yo lo que he dicho es que esto sí creo que va a tener repercusión en el proceso de extradición que se sigue en Japón. Teniendo en cuenta que, en primer lugar, esto es un hecho doméstico, japonés, o sea, no nos incumbe a nosotros como país, pero es importante porque sí permite a la opinión pública japonesa y a las autoridades de Japón tener una real conciencia y una real visión del verdadero cariz del expresidente Fujimori, ¿no? O sea, cada vez se está desmitificando más la visión que se tenía en Japón del expresidente. Es decir, Fujimori habría inducido a esta ciudadana japonesa a cometer evasión fiscal en su beneficio. Fujimori se ha beneficiado de este acto ilícito perpetrado en agravio del Estado japonés. O sea, y nuevamente lo tenemos al expresidente Fujimori envuelto, primero, en actos ilícitos, ¿no? Y segundo, detrás de mujeres, ¿no? O sea, es una conducta un tanto reiterativa del expresidente, ¿no? Este hecho de, por ejemplo, el expresidente no ha dado hasta la fecha una explicación coherente de los medios financieros de que se vale para sobrevivir él y su familia, tanto en Japón como en Estados Unidos. No la ha dado. La única explicación que nos han dado sus voceros es las conferencias que dicta, pero no, pues, no da para tanto. Entonces, esto permite, sobre todo, como repito, a la ciudadanía japonesa, tomar conciencia del verdadero cariz del expresidente. Aun cuando no es la ciudadanía la que tiene que tomar conciencia, sino Exacto. determinadas autoridades directamente vinculadas al Ministerio de Justicia, ni siquiera directamente al Poder Judicial, ¿no? Exacto. Pero la presión pública es importante, ¿no? Estamos en un momento de decisión política y por lo tanto usted sabe que a veces los políticos se envuelven por temas no necesariamente técnicos, ¿no? Y la opinión pública creo que es importante en este momento que como repito, la opinión pública japonesa tenga clara conciencia de qué es lo que queremos nosotros, no condenar a Fujimori, sino juzgarlo, y dos, quién es en verdad Fujimori. Van a cumplirse 3 años de la instalación de la Procuraduría ad hoc con el nombramiento del doctor José Ugaz Sánchez Moreno. Y de hecho,
hay una serie de avances, hay gente detenida, hay dineros recuperados, pero ¿hasta cuándo va a seguir este proceso que sin duda desgasta la vida del país y que hace que sigamos mirando hacia atrás y que no podamos decir, bueno, esto fue una etapa terrible que ha concluido con una serie de personajes condenados merecidamente y por un poder judicial independiente y no como consecuencia de persecución política? ¿Cuándo diría usted que su tarea podrá entregarle y decir, tarea cumplida, muchas gracias? Bueno, estamos entrando en una etapa crucial en los procesos. Recordará usted que a comienzo de año nosotros dijimos que este era el año de los juzgamientos. Bueno, se han producido una serie de procesos y juicios. Es verdad, no en temas que de repente para la opinión pública sean importantes, pero para nosotros sí son cruciales por razón de la materia. Pero además estamos ya a puertas de tener 28 procesos para juicio orales y en temas sumamente importantes. Ya hay acusación fiscal, por ejemplo, en el asunto del tráfico de armas a las FARC, que es un tema muy importante porque revela además la verdadera política, esta doble faz de Fujimori y Montesinos. Porque mientras por un lado ellos se presentaban y pretenden seguirse presentando como los grandes enemigos del terrorismo, por otro lado proporcionaban armas a los terroristas de las FARC, no solo para que atentaran contra el gobierno colombiano, sino también para poniendo en riesgo la seguridad nacional, temas que no les interesaba porque su objetivo era seguir enriqueciéndose y tratar de ir contra el gobierno colombiano. Por otro lado, tenemos el asunto de 4 suyos que también ya está en la Fiscalía para acusación fiscal, tema de desviación de fondos, o sea, hay una serie de procesos, son 28 en total, que están ya para juicio oral y nosotros esperamos que de acá a fin de año podamos tener por lo menos unos 20, 30 procesos implementándose una serie de medidas que esperamos, tanto por parte del Poder Judicial como por parte del Ejecutivo. Por parte del Poder Judicial, entre otras cosas, ya el presidente de la Corte Suprema ha señalado que están estudiando la posibilidad de incrementar el número de vocales de la sala anticorrupción, que es una sala corporativa, para pasar de 4 a 7, para tener 2 salas y poder agilizar los procesos. Hay que solucionar las objeciones que hay en la sala de juzgamiento en la base naval. Los magistrados han puesto pero este una serie de viernes ya se objeciones. pone en funcionamiento la sala de juzgamiento. Espero sí que se hayan levantado y se han reparado las objeciones y poner en funcionamiento porque vienen, como repito, casos sumamente importantes que deben ser juzgados, creo yo, sobre todo en la base naval por razones de seguridad. ¿Y coincide usted con Ronald Gamarra en que Montesinos tendrá que cambiar de estrategia dadas las pruebas que han aparecido en su contra y que va a comenzar a declarar? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que cuando él se vaya enfrentando a casos como este FARC, por ejemplo, o de 4 suyos en los que estamos hablando de penas de más allá de 20 años de privación de libertad y en las que, procesos en los que además se va a poner en tela de juicio toda su estrategia, porque él siempre se ha presentado como un hombre que luchó por el país, que él era un soldado, va a quedar en claro que esto no es así. Yo creo que él, llegado el momento, no va a poder seguir con esta política de callar y tener que enfrentar el tema. De su larga experiencia como magistrado, como abogado, como asesor y ahora como procurador, ¿qué se debe hacer con el Poder Judicial? Se ha creado el Seriajuz, ¿no es cierto? Hay una serie de esfuerzos internos y externos para reformar el Poder Judicial, que es un clamor nacional. ¿Qué se debería hacer? ¿Por dónde comenzaría usted si tuviera la potestad de hacerlo? Yo creo que se ha empezado bien, ¿no? El tema del Seriajuz creo que es una muy buena opción. Las reformas en el Poder Judicial en los últimos 50, 60 años han sido todas reformas cortoplacistas y que han terminado todas en el fracaso. La reforma del Poder Judicial debe ser emprendida a mediano y a largo plazo. Y debe ser una reforma no al Poder Judicial, sino una reforma del sistema, en realidad, de administración de justicia. Es por eso que yo coincido con el señor ministro de Justicia cuando señala, y otros especialistas, muchos especialistas, cuando señalan que, por ejemplo, la reforma del sistema de justicia no puede recaer únicamente en el Poder Judicial, porque no es todo. Tenemos que integrar en la reforma lo que es Poder Judicial, Consejo Nacional de Magistratura, Ministerio Público, Academia de la Magistratura, Policía Nacional, y para esto se requiere pues todo un andamiaje adecuado legal. Hay que definir políticas a mediano y largo plazo de Poder Judicial. Tenemos que establecer primero qué sistema de administración de justicia queremos. No proponer medidas de parche que en realidad no terminan solucionando el problema, sino agravándolo, ¿no? Hay medidas que son interesantes, por ejemplo, esta de tribunales unipersonales, pero ojo,
No hace mucho, hace unos 10, 15 años, esto de los tribunales unipersonales, recordará usted, fue dejado de lado, porque se comprobó que la experiencia no había sido buena. Espero pues que en este tema se haya tomado en cuenta esos malos resultados de ese entonces, porque finalmente la solución a los problemas en la lenidad de la administración de justicia no pasa por recortar plazos, ni por disminuir el número de magistrados. O sea, si antes eran 3, ahora va a ser más rápido porque es 1, no. Y la garantía al justiciable, la garantía al ciudadano. No se puede poner en riesgo el debido proceso, Exacto. se necesita un andamiaje legal, como usted ha dicho, pero también un andamiaje financiero para darle sustento.